Un millonario se burló de un simple anciano, pero el final fue desgarrador. ¿En serio? ¿De verdad crees que puedes permitirte ese coche? La voz del vendedor Victor Brennan resonó en la sala de exposición del concesionario de lujo Prestige Motors, lo suficientemente fuerte como para que todos los clientes presentes voltearan la cabeza. Henry Wallace, de 71 años, permanecía inmóvil frente al Mercedes AMG GT plateado. Su desgastado abrigo contrastaba brutalmente con el brillo impecable de los vehículos que lo rodeaban. Sus manos callosas, marcadas por décadas de trabajo manual, descansaban suavemente sobre el bastón de madera. Solo estaba admirando, respondió Henry con voz tranquila, casi un susurro. Víctor soltó una breve carcajada y se acercó. Sus zapatos italianos resonaron sobre el suelo de mármol pulido. Admirar es una cosa, viejo, pero estás perdiendo el tiempo. Tengo clientes reales esperando. Hizo un gesto a un joven ejecutivo que acababa de entrar, todo sonrisas y entusiasmo. El gerente regional Marcus Webb observó la escena desde su oficina acristalada del segundo piso, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Víctor era su vendedor estrella, precisamente por eso. Sabía cómo filtrar quién merecía atención y quién simplemente estaba perdiendo un tiempo valioso. Henry asintió lentamente y comenzó a alejarse, pero algo en sus ojos llamó la atención de Sarah Chen, la recepcionista que solo había trabajado allí durante 3 meses. No fue vergüenza, no fue humillación, era algo diferente, una profunda serenidad, como si este momento fuera exactamente lo que esperaba que sucediera. Señor, espere. Sarah se levantó de la mesa, ignorando la mirada de advertencia de Víctor. ¿Quieres un café mientras reviso nuestros modelos disponibles? Víctor prácticamente saltó entre ellos. Sarah, no desperdicies los recursos de la empresa. Te ibas, ¿no? Prácticamente empujó a Henry hacia la puerta giratoria de cristal. Mientras caminaba por el estacionamiento, Henry se detuvo junto a un viejo Ford de 1987 con pintura descolorida y un parachoques sujeto con alambre. Víctor, que había ido a la puerta para asegurarse de que el invasor realmente se fuera, soltó otra risa. Por supuesto, combinación perfecta, gritó, su voz flotando en el aire de la tarde. Quizás vuelva cuando gane la lotería, abuelo. Lo que Víctor no vio fue a Henry sacando un teléfono del bolsillo interior de su desgastado abrigo. No un dispositivo cualquiera, sino un modelo de negocio de última generación. Sus dedos, a pesar de su edad, teclearon con impresionante precisión un breve mensaje. Confirmado. Proceda según lo planeado. Dentro del concesionario, Marcus Webb bajó las escaleras y golpeó a Víctor en la espalda. Excelente trabajo filtrando a la clientela. No podemos permitir que cualquiera entre aquí y afecte nuestra imagen de exclusividad. Aprendí de los mejores, jefe, respondió Víctor, enderezándose su costosa corbata. La gente como ese viejo necesita comprender su lugar en el mundo. Hay establecimientos aptos para todas las clases sociales. Sarah se mordió el labio y regresó a su escritorio. Era su primera semana trabajando en ventas de lujo, viniendo de un concesionario más pequeño al otro lado de la ciudad. Algo en esa interacción la molestó profundamente. No solo la crueldad gratuita, sino la satisfacción con la que se llevó a cabo. A las 5:43 p.m., sonó el teléfono corporativo de Marcus, número privado. Él no hizo caso, centrado en cerrar una venta de 3 vehículos a una empresa tecnológica. A las 17:51 volvió a sonar. Esta vez, respondió con irritación. Marco Webb. Señor Webb, soy Jonathan Price de la oficina corporativa de Prestige International. Necesito que esté disponible para una videoconferencia urgente mañana a las 9 a.m. No negociable. Marco frunció el ceño. Price estaba 3 niveles por encima de él en la jerarquía, director regional de todos los concesionarios de la costa este. Por supuesto, señor Price. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Mañana a las 9 a.m. Webb. La llamada ha sido terminada. Esa noche, mientras Víctor celebraba otro día rentable en un caro bar del centro, publicando fotos de bebidas por valor de $50 en las redes sociales, Henry Wallace estaba sentado en una oficina modesta, pero impecablemente organizada. En la pared detrás de él, diplomas enmarcados de la Harvard Business School y el MIT. Sobre la mesa, una computadora portátil abierta mostraba complejas hojas de cálculo e informes financieros detallados. A su lado, una joven de aproximadamente 30 años, con el cabello recogido en un moño profesional, escribía rápidamente. Todos los documentos están listos, abuelo. La transferencia de propiedad se ejecutará mañana a las 8:45 a.m. Gracias, Amanda, respondió Henry.
con sus ojos cansados pero decididos fijos en la pantalla. Tu padre estaría orgulloso de ver cómo te hiciste cargo del negocio familiar. Amanda dejó de escribir y su expresión se suavizó momentáneamente. Papá siempre dijo que eras el hombre más sabio que jamás conoció. Ahora entiendo por qué insistió en tomar este examen él mismo. Henry suspiró, tomando una foto. Enmarcado en la mesa, un joven con uniforme militar, amplia sonrisa y ojos llenos de vida. Tu padre me enseñó que el carácter se revela no en cómo tratamos a nuestros superiores, sino en cómo tratamos a aquellos que aparentemente no pueden hacer nada por nosotros. Marcus y Víctor fallaron la prueba más importante. ¿Y Sarah?, preguntó Amanda. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro arrugado de Henry. Sarah Chen, 3 meses de experiencia, sin ventas significativas todavía, pero ella fue la única persona en toda esa sala de exposición que vio un ser humano, donde otros vieron solo una molestia. Eso lo dice todo. El reloj de la pared marcaba las 23:17. En menos de 10 horas, Prestige Motors conocería una verdad que transformaría por completo las vidas de todos los involucrados. Y mientras Víctor dormía tranquilamente, soñando con futuros encargos y Marcus revisaba mentalmente sus logros en ventas, ninguno de los dos tenía idea de que este encuentro, aparentemente trivial con un simple viejo, estaba a punto de reescribir todo su futuro. Henry tomó su teléfono nuevamente, esta vez abriendo una aplicación de notas. Allí quedó registrado cada detalle de la interacción, hora exacta, palabras utilizadas, testigos presentes, no por venganza, sino por necesidad. Su yerno había muerto hacía 3 años, dejando a Amanda con un imperio de 47 concesionarios que administrar sola, y Henry, que había construido ese imperio desde cero después de emigrar con solo $200 en el bolsillo, sabía que evaluar la integridad del equipo era tan importante como evaluar los números del balance. ¿Se dan cuenta?, murmuró Henry, más para sí mismo, que la verdadera riqueza nunca está en lo que vestimos o conducimos, sino en cómo hacemos sentir a los demás. Si te preguntas cómo un simple anciano con un abrigo raído pudo cambiar por completo el destino de un concesionario de lujo y de las personas que trabajaban allí, sigue mirando. Porque a veces las apariencias no solo engañan, revelan verdades que algunas personas pasan toda su vida intentando ocultar. Y cuando el reloj marcó las 9 de la mañana del día siguiente, Marcus Webb descubriría que subestimar a alguien basándose en las apariencias no solo era cruel, era el error más costoso que cometería en toda su carrera. A la mañana siguiente, Marcus Webb llegó al concesionario a las 8:30 am, antes de lo habitual. La llamada de Jonathan Price había plantado una semilla de malestar que le impedía dormir bien. Repasó mentalmente las cifras de ventas del trimestre. Todas salían positivas y superaban los objetivos. No había motivo para preocuparse. Víctor ya estaba en la sala de exposición, lustrando el capó de un Porsche Taycan recién llegado, silbando alegremente. «Buenos días, jefe. ¿Listo para cerrar más negocios hoy?» «Videoconferencia con Price a las 9 am», respondió Marcus secamente. «Probablemente quiera felicitarnos por nuestro desempeño». Sarah Chen llegó puntualmente a las 8:45 am, notando inmediatamente la tensión en el aire. Había pasado la noche pensando en el anciano del día anterior, incapaz de deshacerse de la sensación de que algo importante se les había escapado a todos. A las 8:57 horas, el sistema de correo electrónico corporativo emitió una alerta. Marcus hizo clic distraídamente mientras se preparaba para la videoconferencia. El remitente era del departamento jurídico de Prestige International. Asunto: notificación de cambio de propiedad. Se requiere acción inmediata. Su corazón se aceleró. ¿Cambio de propiedad? Imposible. Prestige Motors es propiedad de la corporación desde hace 15 años. Antes de que pudiera abrir el archivo adjunto, la pantalla de la computadora parpadeó, iniciando automáticamente la videollamada. Jonathan Price apareció, pero no estaba solo. A su lado, Amanda Wallace, vestida con un traje impecable y con el pelo suelto, proyectaba autoridad absoluta. «Buenos días, señor Webb», comenzó Price con voz formal y fría. «Permítanme presentarles a Amanda Wallace, nueva propietaria mayoritaria de Prestige Motors y otros 46 concesionarios de nuestra red». Marcus sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Lo siento, nuevo dueño. No entiendo». «A las 8:45 de esta mañana», interrumpió Amanda, con voz clara y profesional, se concretó la adquisición por parte de Wallace Automotive Group del 73% de las acciones de Prestige International. Mi abuelo, Henry Wallace, fundó este grupo hace 52 años.
Yo lo he dirigido desde la muerte de mi padre. El nombre golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. Wallace. El anciano de ayer se llamaba Henry Wallace. Ayer por la tarde, continuó Amanda, abriendo una carpeta, mi abuelo visitó personalmente su concesionario como parte de una evaluación de integridad que llevamos a cabo en todas nuestras posibles adquisiciones. Usted y su vendedor Victor Brennan lo recibieron con lo que solo puedo describir como discriminación flagrante y trato degradante. Víctor, que se había acercado al oír voces elevadas procedentes de la oficina, palideció visiblemente a través de la ventana de cristal. Esto debe ser un malentendido, tartamudeó Marcus, mientras el sudor le corría por la frente. Recibimos docenas de visitantes diariamente. No hay ningún daño. Entendido, interrumpió Price secamente. Tenemos una grabación de audio completa del incidente, proporcionada por el propio señor Wallace. Utiliza un audífono con función de grabación, instalado después de un problema parcial de audición hace 3 años. Totalmente legal, ya que la grabación se realizó en un espacio público comercial. Amanda tocó una tableta, y la voz de Víctor resonó en la llamada. ¿En serio? ¿De verdad crees que puedes permitirte ese coche? Estás perdiendo el tiempo. Luego la voz de Marcus. Excelente trabajo filtrando a la clientela. No podemos permitir que cualquiera entre aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah, parada en la puerta de la oficina, se tapó la boca con las manos. Señor Webb, continuó Amanda, los valores fundamentales de Wallace Automotive Group incluyen la dignidad humana, el trato respetuoso de cada cliente independientemente de su apariencia y la integridad por encima de las ganancias. Usted y el señor Brennan violaron todos estos principios en menos de 10 minutos. Por favor, señora Wallace, trató de recuperarse Marcus. Déjeme explicarle el proceso de calificación de nuestro cliente. ¿Proceso de calificación? Amanda se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a la discriminación basada en la apariencia? Mi abuelo construyó este imperio empezando como un lavado de autos, señor Webb. Llegó a Estados Unidos con ropa raída y un fuerte acento. Gente como usted lo habría echado sin darle una oportunidad. Y, sin embargo, construyó algo más grande de lo que jamás puedas entender. Marcus abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en años, no respondí por completo. Víctor Brennan es despedido con efecto inmediato, declaró Amanda, sin compensación, sin carta de recomendación. Su conducta es indefendible. En cuanto a usted, señor Webb, se está reevaluando su puesto como director regional. Durante las próximas 48 horas, se llevará a cabo una auditoría completa de sus prácticas de gestión. Víctor irrumpió en la oficina en ese momento, con el rostro rojo de furia y pánico. Esto es ridículo. Solo estaba haciendo mi trabajo. Vendemos autos de lujo. No puedo perder el tiempo con gente que personas que claramente tienen más dinero e integridad que tú. Amanda interrumpió fríamente. La seguridad lo acompañará fuera del edificio en 10 minutos. Recoge tus objetos personales. Intente tomar cualquier documento de la empresa y enfrentará acciones legales. No puedes hacer esto, Víctor gritó, pero le temblaba la voz. Soy el mejor vendedor de este concesionario. Tengo derechos. Tienes derecho a salir con dignidad o ser expulsado por seguridad, intervino Jonathan Price. Elige sabiamente. Mientras Víctor era escoltado afuera por 2 guardias de seguridad que habían llegado con impresionante eficiencia, Sarah permaneció paralizada, procesando lo rápido que todo se había desmoronado. El colega que hacía 24 horas celebraba sus ventas ahora estaba siendo escoltado como un delincuente. Marcus, todavía en la videoconferencia, intentó un último truco. Señora Wallace, considere mis 12 años de servicio a la empresa. Siempre logré mis objetivos, siempre a expensas de qué, señor Webb. Amanda lo interrumpió. Siempre discriminando a aquellos que no llevaban la ropa adecuada. Siempre enseñando a su equipo que las ganancias importan más que la humanidad. Las impresionantes cifras que usted valora tanto. ¿Cuántas de ellas provienen de clientes genuinos versus ventas agresivas y prácticas cuestionables? La auditoría de los próximos días revelaría precisamente eso. Pero Marcus ya sabía la respuesta. Técnicas de presión, márgenes ocultos en los contratos, venta de garantías extendidas innecesarias a clientes mayores confundidos. Todo legal, pero moralmente repugnante. Sin embargo, hay una persona en su equipo que ha demostrado exactamente los valores que buscamos, continuó Amanda. Su expresión se suavizó ligeramente. Sarah Chen. Sarah dio un paso atrás, sorprendida. ¿Yo?
Tú eras la única persona en esa sala de exposición que veía a mi abuelo como un ser humano que merecía un respeto básico. Ella fue la única que ofreció ayuda sin juzgar las apariencias. Estas cualidades son exactamente lo que Wallace Automotive Group busca en los líderes. ¿Líderes?, Sara repitió con incredulidad. Dependiendo de los resultados de la auditoría del señor Webb, explicó Amanda, es posible que necesitemos un nuevo director regional, alguien que entienda que nuestro negocio es construir relaciones, no solo promocionar productos. ¿Estaría interesada en un ascenso sustancial, señorita? Chen, las lágrimas se formaron en los ojos de Sara. En 3 meses de trabajo, siendo constantemente ignorada por Marcus y ridiculizada por Víctor por no ser lo suficientemente agresiva en las ventas, nunca imaginó este momento. Yo, sí, lo sería, logró responder. Excelente, Recursos Humanos se comunicará con usted. Por ahora, asumirá el cargo de director interino hasta que se complete la auditoría. Marcus se desplomó en su silla, el peso de sus decisiones lo aplastó, o completamente. 12 años de carrera, destruidos en menos de 24 horas. Y todo porque no podía ver más allá de un abrigo raído y un bastón de madera. Esa tarde, mientras Sara intentaba procesar su repentino ascenso organizando archivos en la oficina que todavía olían a la costosa colonia de Marcus, encontró una carpeta escondida en el fondo de un cajón cerrado con llave. Clientes prioritarios, decía la etiqueta. En el interior perfiles detallados, todos de clientes blancos y ricos con un historial de compras repetidas. Una segunda carpeta, filtrado recomendado, contenía notas sobre tipos que debían desaconsejarse sutilmente. Se le cayó el estómago. Esto no fue solo el sesgo individual de Víctor, fue una política institucional documentada. Fotografió cada página y se la envió directamente a Amanda Wallace. Mientras tanto, en su modesta casa en las afueras de la ciudad, Henry Wallace estaba sentado en su porche, con un vaso de té helado en la mano, contemplando la puesta de sol. Sonó tu teléfono, Amanda. Encontramos evidencia sistemática, abuelo. Esto es más profundo de lo que imaginamos. Henry suspiró, pero no se sorprendió. 52 años construyendo este negocio, Amanda. Lo he visto todo. La diferencia entre las personas buenas y malas no es lo que tienen, sino cómo tratan a aquellos que aparentemente no tienen nada que ofrecer. Víctor ya está publicando en las redes sociales, informó Amanda con un toque de ironía, diciendo que fue víctima de una trampa y que va a demandar por despido improcedente. Henry se rió suavemente. Déjelo intentar. Las grabaciones de audio en establecimientos comerciales son perfectamente legales, y algo me dice que otros clientes también tienen historias que contar sobre su comportamiento. Tenía toda la razón. Durante las siguientes horas, la indignada publicación de Víctor se vería inundada de comentarios de antiguos clientes que informaban de un trato similar. Personas despedidas, ridiculizadas, juzgadas por no conducir los coches correctos o no llevar la ropa correcta al entrar al concesionario. Internet no perdona y Víctor lo estaba descubriendo por las malas. Cada acción, cada comentario, cada historia adicional construyó un monumento digital a su arrogancia. Las empresas de contratación con las que contactó desesperadamente buscaron su nombre en Google y encontraron precisamente eso. Una advertencia sobre lo que sucede cuando tratas a las personas como objetos desechables. Marcus, a su vez, pasó la noche en su lujoso y vacío apartamento, releyendo los correos electrónicos de la auditoría programada. Cada línea era un recordatorio de cuántas veces había elegido los números antes que las personas, las ganancias antes que los principios. La cruel ironía era que Henry Wallace, el hombre al que había ayudado a humillar, había construido un imperio basado exactamente en principios opuestos, y ahora era infinitamente más exitoso de lo que Marcus jamás tendría. Lo que ninguno de ellos entendió del todo todavía fue que esto era solo el comienzo. Henry Wallace no había comprado 47 concesionarios solo para dar una lección moral. Había un plan más amplio, que llevaba décadas gestándose, a punto de desarrollarse, y cuando todo se calmara, toda la industria automotriz de lujo se vería obligada a enfrentar verdades incómodas sobre cómo trataba realmente a sus clientes. Pero por ahora, en esa noche silenciosa, una cosa estaba muy clara. Subestimar a alguien basándose en las apariencias no solo era moralmente incorrecto, era, en un mundo donde un simple anciano podía ser el propietario secreto de miles de millones en activos, el error más devastador y costoso que cualquiera podría cometer, y Víctor Brennan y Marcus Webb apenas comenzaban a pagar el precio total de esa brutal lección.
3 semanas después del despido de Victor y del inicio de la auditoría de Marcus, Prestige Motors operaba en una atmósfera completamente diferente. Sarah Chen, ahora gerente interina, había implementado cambios que parecían pequeños en el papel, pero que eran revolucionarios en la práctica. Capacitación obligatoria sobre prejuicios inconscientes, una política de cliente es un cliente, independientemente de la apariencia, y un sistema anónimo para denunciar la discriminación. Pero a medida que el concesionario se adaptaba a la nueva realidad, Henry Wallace estaba ejecutando la segunda fase de un plan mucho más amplio, un plan que Amanda apenas empezaba a comprender. «Abuelo, tenemos que hablar sobre los otros informes», dijo Amanda, entrando a su oficina con una carpeta voluminosa. Visitamos 31 de los 47 concesionarios de forma encubierta. Los resultados son inquietantes. Henry se ajustó las gafas de lectura y examinó los documentos. En Miami, un vendedor había literalmente escoltado a una familia hispana, diciéndoles que este no es el lugar para ustedes. En Chicago, una mujer negra bien vestida era seguida por seguridad mientras admiraba los vehículos, como si fuera a robar. En Seattle, un veterano de guerra discapacitado fue ignorado durante 45 minutos, mientras los vendedores atendían a los clientes más jóvenes. «No es solo un problema aislado», murmuró Henry, con su voz cargada de décadas de experiencia. «Ciencia similar. Es sistémico, cultural». Amanda se sentó y se frotó las sienes. «Mi padre siempre dijo que construiste este imperio con dignidad. ¿Cómo dejamos que se convirtiera en esto? No lo hicimos, cariño. Sucedió lentamente, cuando priorizamos las ganancias sobre las personas, cuando contratamos gerentes que veían los números por encima de los seres humanos, cuando permitimos que la eficiencia se convirtiera en un código para la discriminación». Ese mismo día, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Victor Brennan estaba sentado frente a su computadora, respondiendo al mismo anuncio de trabajo por 20ª vez. Su intento de demandar a Wallace Automotive por despido improcedente había sido desestimado sumariamente. Las grabaciones eran legales, los testigos confirmaron cada detalle y su propio historial de quejas de clientes, cuidadosamente documentado por recursos humanos a lo largo de los años, destruyó cualquier argumento de empleado ejemplar. Su teléfono vibró. Mensaje de un ex colega. «Hombre, necesitas ver esto». El enlace conducía a un artículo en el Wall Street Journal. Wallace Automotive Group anuncia una iniciativa de inclusión nacional tras incidentes de discriminación en múltiples concesionarios. El artículo no solo detalla el incidente con Henry, sino que también revela un patrón sistemático en docenas de lugares. Se citaron expertos en diversidad, se presentaron estadísticas impactantes, y en el centro de todo estaba la foto de Henry Wallace, no como una víctima, sino como un reformador decidido a transformar toda una industria. El señor Wallace, de 71 años, que construyó su imperio comenzando como un inmigrante sin dinero, ahora está invirtiendo $50 millones en un programa nacional de capacitación sobre prejuicios inconscientes y prácticas de ventas inclusivas, explica el artículo. Víctor cerró bien la computadora portátil. 50 millones. Ese viejo sencillo, al que había echado casualmente, estaba invirtiendo 50 millones para asegurarse de que nadie más fuera tratado como él había tratado a Henry. Mientras tanto, Marcus Webb estaba sentado en una fría sala de conferencias, frente a 3 investigadores de auditoría interna. En los últimos 21 días, todas las decisiones que había tomado en los últimos 5 años habían sido analizadas, y el panorama que surgió fue devastador. Señor Webb, encontramos 127 casos documentados en los que clientes potenciales fueron desalentados por su apariencia o origen étnico, leyó en su informe la auditora jefe, la doctora Patricia Méndez. Sus vendedores siguieron un perfil de cliente ideal que usted mismo creó y distribuyó. Un perfil que excluía sistemáticamente a las personas de color, a las personas mayores y a cualquiera que no cumpliera con un estándar económico específico basado únicamente en la apariencia. Solo estaba maximizando la eficiencia, trató de defenderse Marcus, pero su voz sonó hueca incluso para él mismo. El tiempo es oro en las ventas de lujo. El tiempo es oro, repitió lentamente el doctor Méndez. ¿Considera que discriminar a las personas ahorra tiempo? Señor Webb, calculamos que su eficiencia le ha costado a la empresa aproximadamente $8,7 millones en ventas perdidas durante los últimos 3 años. Personas que fueron juzgadas y descartadas, pero que tenían plena capacidad financiera de compra. Marco palideció. Eso no es posible.
Es muy posible. De hecho, uno de los clientes que su equipo filtró fue un ejecutivo de tecnología que terminó comprando una flota de 12 vehículos de lujo a un competidor. Otro era un cirujano plástico que planeaba comprar regalos de graduación para sus 3 hijos. Todos los descartaron porque no parecían sus clientes ideales. El silencio en la habitación era opresivo. Marcus se dio cuenta, demasiado tarde, de que su prejuicio no solo era moralmente repugnante, era un completo desastre financiero. De vuelta en la oficina de Henry, Amanda conectó su computadora portátil a un proyector. Necesitamos discutir el siguiente paso. Despedir a todos los administradores de problemas creará un caos operativo. No vamos a despedir a todos, respondió Henry con calma. Le daremos a elegir. Cada directivo con un historial problemático participará en un programa intensivo de reeducación de 6 meses de duración. Cualquiera que se niegue o fracase quedará fuera. Cualquiera que acepte y demuestre un cambio genuino puede quedarse. ¿Y Marco? Henry guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana. Marcus Webb ha tenido 12 años para cuestionar sus prácticas. Ha tenido docenas de oportunidades para elegir de manera diferente. No merece más oportunidades, pero merece entender por qué falló. Al día siguiente, Marcus recibió su notificación formal de despido, pero junto con esto llegó algo inesperado, una carta personal de Henry Wallace. Señor Webb, durante 52 años de construcción de este negocio, aprendí que el verdadero lujo no está en los vehículos que vendemos, sino en la dignidad con la que tratamos a cada persona que cruza nuestras puertas. Fracasó, no porque no cumplió con los objetivos de ventas, sino porque olvidó que cada cliente potencial que descartaba era alguien que merecía un respeto básico. Alguien que podría ser tu padre, tu abuelo, tu vecino. He sido este hombre descartado innumerables veces en mi vida. Llegué a Estados Unidos sin hablar inglés correctamente, vistiendo ropa de segunda mano, conduciendo autos viejos. Gente como tú me habría echado sin pensárselo 2 veces. Pero algunas personas me vieron primero como un ser humano y luego como un cliente. Estas personas cambiaron mi trayectoria. Tiene talento para las ventas, señor Webb, pero el talento sin carácter es una herramienta peligrosa. Espero que utilices esta experiencia no como el final de tu carrera, sino como un nuevo comienzo de la humanidad. Sinceramente, Henry Wallace. Marcus leyó la carta 3 veces, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, no por ira o autocompasión, sino por algo más profundo, el reconocimiento tardío y doloroso de cuántas vidas había afectado negativamente, cuántas oportunidades había destruido, cuánto daño había causado simplemente por ser eficiente en su crueldad. Sarah, ahora oficialmente confirmada como directora regional tras la auditoría, estaba reorganizando completamente la estructura de formación. Había invitado a diversos grupos comunitarios a sesiones de retroalimentación, implementó un programa de tutoría para vendedores de diversos orígenes y revisaba personalmente cada interacción con el cliente. Señorita Chen, llamó la recepcionista. Hay alguien aquí que quiere hablar con el gerente. Di que es personal. Sarah bajó a la sala de exposición y se encontró con una mujer de unos 50 años, vestida con modestia, de la mano de una adolescente. Hola, soy Teresa Morales, comenzó la mujer con fuerte acento. Vi en las noticias los cambios aquí. Quería traer a mi hija para que viera que lugares como este pueden tratarnos con respeto. Sarah sintió un nudo en la garganta. Por favor, bienvenido. ¿Le gustaría ver algunos modelos? En realidad, Teresa sonrió tímidamente. Vine aquí hace 6 meses para intentar comprar un coche. Acababa de recibir una herencia de mi madre. El vendedor se rió de mí. Me dijo que buscara algo más que estuviera a mi alcance y me mostró la dirección de una tienda de autos usados. Víctor, murmuró Sarah. Sí, terminé comprando en otro concesionario, pero cuando vi que las cosas cambiaron aquí, quise que mi hija lo viera. Quería que ella supiera que a algunas personas realmente les importa hacer las cosas de manera diferente. En ese momento, Sarah comprendió completamente el alcance de lo que estaba haciendo Henry Wallace. No se trataba solo de despedir a los malos empleados o implementar mejores políticas. Se trataba de restaurar la dignidad de cada persona que había sido descartada, humillada y juzgada. Se trataba de demostrar que el cambio real era posible. Por la noche, Henry recibió una llamada de un número desconocido. Señor Wallace, este es Marcus Webb. Sé que no mereces escucharme, pero leí tu carta. Tienes razón en todo. Pasé años construyendo una carrera sobre la base de juicios crueles y pensando que eso era el éxito. Quiero cambiar.
No sé si es posible, pero quiero intentarlo. Henry guardó silencio por un momento. Señor Webb, un cambio genuino siempre es posible, pero requiere más coraje que quedarse como está. Si está realmente comprometido, puedo recomendarle un programa de consultoría para pequeñas empresas que ayuda a emprendedores en comunidades desatendidas, sin salario lujoso, sin oficina elegante, simplemente trabajo duro para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Acepto, respondió Marcus sin dudarlo, con la voz quebrada. Gracias por no renunciar a mí cuando me di por vencido con tantos otros. Cuando el reloj marcaba la medianoche, Henry colgó el teléfono y miró la foto de su yerno, el hombre que le había confiado su imperio, que creía que los negocios podían ser a la vez rentables y éticos. Estamos llegando a ese punto, David, susurró Henry a la fotografía. Uno cambia de opinión a la vez. Lo que nadie se dio cuenta todavía es que esto era solo el comienzo de una transformación mucho mayor. En las salas de juntas ejecutivas de todo el país, los directores ejecutivos de otras cadenas de concesionarios observaron con nerviosismo los cambios en Wallace Automotive. Some with admiration, otros temían que sus propios esqueletos quedaran expuestos. Y todos se preguntaban lo mismo. Si un hombre de 71 años podía desafiar todo un sistema corrupto, ¿qué impedía que sus propios clientes hicieran lo mismo? Toda la industria estaba a punto de descubrir que infravalorar a alguien basándose en su apariencia no solo era moralmente incorrecto, era el comienzo de una revolución que ninguna cantidad de dinero o poder podía detener. Y cuando Henry Wallace finalmente se permitió dormir esa noche, no soñó con venganza o castigo, sino con un mundo donde ningún niño necesitaría demostrar su valía antes de que se le concediera una dignidad básica, porque sabía que la verdadera justicia no consiste en destruir a tus enemigos, sino en transformarlos en aliados para un mundo mejor. 6 meses después de la transformación de Prestige Motors, Wallace Automotive Group estaba a punto de realizar su primera reunión nacional de excelencia en el servicio, un evento que reuniría a gerentes, vendedores y ejecutivos de los 47 concesionarios recién adquiridos. La ubicación elegida no fue casualidad, el Grand Meridian Hotel, el mismo edificio donde, décadas atrás, a Henry Wallace se le había negado la entrada por la puerta principal por no lucir bien. Amanda subió al escenario en la sala principal, frente a 340 personas. Buenos días a todos. Antes de comenzar con las presentaciones oficiales, me gustaría compartir algo personal. La pantalla detrás de ella se iluminó, mostrando una foto de un joven inmigrante frente a una gasolinera en ruinas, 1973. Este es mi abuelo, Henry Wallace, en su primer día de trabajo en los Estados Unidos. 23 años, no habla inglés fluido, usa ropa que consiguió de la caridad, lavaba autos por $3 la hora. Los murmullos recorrieron la audiencia. Algunos parecieron realmente sorprendidos, otros, especialmente aquellos que habían sobrevivido por poco a la auditoría, parecían incómodos. Durante los siguientes años, continuó Amanda, mi abuelo fue expulsado de los concesionarios 17 veces documentadas, simplemente por su apariencia, por su acento, por conducir autos viejos. Personas como muchos de ustedes decidieron que no merecía ni siquiera ser tratado con el mínimo respeto. El silencio era absoluto ahora, pero hoy no estamos aquí solo para hablar del pasado. Estamos aquí porque, en las últimas semanas, hemos recibido 2.847 quejas formales de clientes por trato discriminatorio en nuestros concesionarios. 2.847 personas que han sido juzgadas, descartadas y humilladas. La pantalla cambió y mostró estadísticas impactantes. El 78% de las quejas involucraban a clientes no blancos. El 43% correspondía a personas mayores de 60 años. El 31% eran mujeres que compraban solas. Estas no son solo estadísticas, declaró Amanda, su voz ganando fuerza. Estas son vidas, son dignidades destruidas, son ventas perdidas porque nuestra gente estaba demasiado ocupada haciendo juicios basados en prejuicios para reconocer a los clientes reales. Al otro lado de la ciudad, Victor Brennan miraba la transmisión en vivo desde su teléfono celular, sentado en su ahora modesto apartamento, después de meses de desempleo. Cada palabra era un cuchillo. Había intentado 127 entrevistas de trabajo. En 89 de ellos, cuando buscaron su nombre en Google, la entrevista terminó abruptamente. Su LinkedIn, que alguna vez estuvo lleno de conexiones y elogios, ahora era un páramo digital. La gente lo eliminó sistemáticamente a raíz del escándalo nacional. En el evento, Amanda señaló hacia el fondo de la sala.
Me gustaría presentarles a algunas personas. 10 personas subieron al escenario. Una dama negra elegante, un veterano en silla de ruedas, una joven hispana, un anciano con un bastón, un hombre con turbante, una mujer trans. Cada uno representaba el tipo de cliente que había sido discriminado sistemáticamente. Estas personas, explicó Amanda, eran todos clientes que intentaron comprar vehículos de lujo en nuestros concesionarios y fueron tratados con falta de respeto, desprecio o directamente expulsados. Cada uno de ellos tenía plena capacidad financiera para comprarlos. Cada uno de ellos terminó comprándoles a la competencia. Y hoy, cada uno de ellos está aquí no para avergonzarnos, sino para enseñarnos. Teresa Morales, la mujer que había visitado a Sara meses antes, dio un paso al frente. Hace 8 meses entré a Prestige Motors con una herencia de $45,000. Quería comprar mi primer auto nuevo. Un vendedor llamado Victor Brennan se rió de mí y me dirigió a un lote de autos usados. Compré un Mercedes en otro concesionario el mismo día. El veterano habló a continuación. Perdí una pierna sirviendo al país. Llevé un Uber al concesionario de Boston porque mi coche convertido se había averiado. La seguridad me siguió durante 30 minutos mientras los vendedores ignoraban por completo mi presencia. Le compré un BMW convertido a la competencia la semana siguiente. Historia tras historia se acumularon. No se trataba de casos aislados de malos vendedores. Era un patrón cultural sistémico que Wallace Automotive había perpetuado sin saberlo durante años. Amanda volvió al centro del escenario. En total, estimamos que estas prácticas discriminatorias le han costado a nuestra empresa $47 millones en ventas perdidas durante los últimos 5 años. 47 millones, porque hemos sido eficaces en nuestra parcialidad. En la audiencia, Sara Chen miraba con lágrimas en los ojos. Ella había sido parte del problema por omisión durante meses antes de ese día con Henry. Ahora, como gerente regional, estaba decidido a ser parte de la solución. Y ahora, anunció Amanda, me gustaría que conocieras a alguien. Henry Wallace subió al escenario, moviéndose lentamente con su bastón, vistiendo el mismo abrigo raído de su primera visita a Prestige Motors. El reconocimiento recorrió a la audiencia como una ola. Muchos habían leído sobre él en los periódicos. Algunos trabajaban en concesionarios donde había realizado visitas similares. Buenos días, comenzó Henry. La voz tranquila resuena a través de los altavoces. Sé que muchos de ustedes me reconocen por las historias que han circulado. El anciano sencillo que fue expulsado de los concesionarios. Pero hoy no vine aquí como una víctima. Vine como alguien que construyó un imperio multimillonario a pesar de que personas como usted intentaron detenerme en cada paso. Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. Cuando compré estos 47 concesionarios, no fue por venganza, fue porque creo que podemos ser mejores, que esta industria puede ser rentable sin ser cruel, que podemos vender lujo sin vender nuestra humanidad en el proceso. En la sala, un gerente de Seattle levantó la mano temblorosamente. Señor Wallace, ¿cómo podemos solucionar esto? Algunos de nosotros no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo hasta que fue demasiado tarde. Henry asintió. La conciencia es el primer paso, pero la conciencia sin acción es solo una cómoda culpa. Cada uno de ustedes tiene una opción hoy. Comprométase genuinamente con el cambio, o busque empleo en otra parte, porque no habrá término medio en Wallace Automotive. Amanda recuperó el control. A partir de hoy, todos nuestros concesionarios implementarán el protocolo de dignidad de Wallace. Compradores misteriosos mensuales de diversos orígenes, evaluaciones de capital trimestrales, bonificaciones basadas no solo en el volumen de ventas, sino también en la satisfacción del cliente de todos los grupos demográficos. La pantalla mostraba un gráfico. A los distribuidores que no aprueben 3 evaluaciones consecutivas se les sustituirá la dirección. Los vendedores con 3 quejas confirmadas de discriminación serán despedidos inmediatamente. Esta vez no hay segundas oportunidades. Luego vino la bomba. Y para asegurarnos de que nos tomemos esto en serio, mi abuelo está donando personalmente 100 millones para crear la Luxury Commerce Equity Foundation, una organización que auditará no solo a nuestros concesionarios, sino que ofrecerá consultoría gratuita a toda la industria automotriz que quiera mejorar. El murmullo que recorrió la habitación ahora era diferente, genuino asombro. Henry volvió al micrófono. Y hay una cosa más. Le indicó a Sara Chen que subiera al escenario. Esta joven, en su tercer mes en el trabajo,
Tuvo el coraje de tratar a un extraño con dignidad cuando todos a su alrededor lo trataban con desprecio. Es por eso que está siendo ascendida a directora regional de implementación cultural, supervisando la transformación de los 47 concesionarios. Sara se tapó la boca y las lágrimas fluían libremente. De recepcionista infravalorada a ejecutiva regional en 6 meses, no a través de conexiones o política, sino a través de un simple acto de humanidad. Y finalmente, concluyó Henry, con su voz cargada de décadas de experiencia y dolor, quiero que entiendas algo fundamental. Cuando echaron a ese simple viejo del concesionario, no solo estaban siendo crueles conmigo, estaban siendo crueles con la versión mía de 23 años, ese inmigrante asustado que solo quería una oportunidad. Estaban siendo crueles con sus propias madres, abuelas, vecinos, cualquiera que no se ajuste a una definición estrecha y tóxica de cliente ideal. En ese momento, la transmisión en vivo contaba con 340,000 visualizaciones. Ya se estaban redactando informes. Otras cadenas de concesionarios observaron nerviosamente, sabiendo que sus propios esqueletos estaban a punto de quedar expuestos. Víctor, que observaba desde su apartamento vacío, apagó su teléfono móvil y se sentó en la oscuridad. No solo había perdido un trabajo, sino también cualquier posibilidad de volver a trabajar en la industria. Las empresas de contratación bloquearon sus llamadas. Los antiguos compañeros ignoraron los mensajes. La arrogancia de un momento había destruido toda una carrera. Marcus Webb, que ahora trabaja en un programa de microcrédito para pequeños empresarios en comunidades desatendidas, observó con una mezcla de vergüenza y esperanza. Había aceptado la oferta de Henry, trabajo duro, salario modesto, pero la oportunidad de reconstruir no su carrera sino su carácter, y por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba. De regreso al evento, Henry hizo un último anuncio. Cada persona que haya sido discriminada en nuestros concesionarios y haya documentado su experiencia, recibirá una disculpa formal y un vale de $5,000 para usar en cualquiera de nuestras ubicaciones. No para comprar su silencio, sino para reconocer que le fallamos y queremos tener la oportunidad de hacerlo mejor. El aplauso que siguió fue diferente a cualquier otro. No fue una celebración de la victoria, sino un reconocimiento de responsabilidad. La gente del público lloró abiertamente, confrontando por primera vez el impacto real de sus acciones. Cuando el evento concluyó y la gente se dispersó, cargando con el peso de nuevas responsabilidades y esperanzas renovadas, una verdad ineludible flotaba en el aire. La industria del lujo nunca volvería a ser la misma. Un hombre de 71 años con un abrigo raído y un bastón de madera había hecho algo que las regulaciones gubernamentales y las demandas no lograron. Es decir, obligó a toda una industria a mirarse en el espejo y confrontar la fealdad que había normalizado como una práctica comercial. Y mientras Henry salía lentamente del escenario, sostenido por su nieta, no sintió ningún triunfo sobre los enemigos derrotados. Sentí esperanza de que tal vez, solo tal vez, la próxima generación de Henry, Teresa y Sara, no necesitara demostrar su valía antes de que se le concediera una dignidad básica. Que el precio de entrada al respeto ya no sería el color de tu piel, la edad de tu cuerpo o el modelo de coche que condujeras. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque mientras Wallace Automotive Group plantaba semillas de cambio, otras empresas observaban con una mezcla de asombro y terror, sabiendo que la revolución de la dignidad que Henry había iniciado no se detendría en los concesionarios. Y en los próximos meses, la pregunta que resonará en las salas de juntas ejecutivas de todo el país sería simple pero aterradora. ¿Qué pasaría si nuestros clientes hicieran lo mismo con nosotros? Un año después de la Cumbre Nacional de Excelencia en el Servicio, Wallace Automotive Group no solo era rentable, era un fenómeno. Las ventas aumentaron un 34% en todos los concesionarios remodelados, pero las cifras solo cuentan la mitad de la historia. La otra mitad estaba en personas. Sarah Chen caminó por la sala de exposición de Prestige Motors, ahora rebautizada como Prestige Automotive Center, eliminando la palabra motores, que según Henry sonaba fría y mecánica, observando a su personal interactuar con los clientes. Un joven vendedor, Miguel Hernández, explicaba pacientemente las opciones de financiación a una anciana que había sido expulsada de 3 concesionarios antes de llegar aquí. Señorita Chen, llamó Miguel. A la señora Patterson le gustaría probar el modelo híbrido. Sara sonrió. Habían contratado a Miguel hacía 4 meses, un ex mecánico sin experiencia en ventas,
pero con algo que ninguna capacitación podía enseñar: empatía genuina. Fue uno de los 127 nuevos empleados de la red, personas elegidas no por su pedigrí o sus conexiones, sino por demostrar valores fundamentales de respeto y dignidad. Por supuesto, señora Patterson, respondió Sara. Miguel te cuidará muy bien. Mientras observaba partir la prueba de manejo, su teléfono vibró. Amanda Wallace. Sara, acabo de enterarme de la competencia. Luxury Auto Group está implementando un programa similar al nuestro. Nuestro modelo se está extendiendo. Sara sonrió. ¿No era ese exactamente el punto? Exactamente. El abuelo está encantado. Dice que cuando el cambio se vuelve rentable, deja de ser opcional y se convierte en una necesidad para sobrevivir. Al otro lado de la ciudad, en una modesta oficina de una ONG de microcrédito, Marcus Webb terminaba la presentación de un plan de negocios con un joven empresario haitiano que soñaba con abrir una panadería. Había pasado los últimos 6 meses en ese trabajo, ganando 1/3 de lo que le pagaban como gerente regional, pero sintiéndose más realizado que en toda su carrera anterior. Tu plan es sólido, Marie, dijo, cerrando la computadora portátil. Recomendaré la aprobación del préstamo sin intereses. Usted se merece esta oportunidad. Marie tenía lágrimas en los ojos. Señor Webb, usted no sabe lo que eso significa. Todos los bancos me rechazaron sin siquiera mirar mis números. Marcus sabía exactamente lo que significaba. Había sido esa persona que rechazaba sin mirar, que juzgaba por las apariencias, que desperdiciaba talentos porque no encajaban en moldes preconcebidos. La ironía no pasó desapercibida para él. Fue necesario perderlo todo para comprender finalmente el valor de correr riesgos. Marie respondió amablemente. Aprendí por las malas que juzgar a las personas por su apariencia no es solo cruel, es una tontería. Tienes talento, determinación y un plan excelente. El resto es solo una cuestión de oportunidades. Esa noche, Marcus recibió un correo electrónico inesperado. Remitente, Henry Wallace. Señor Webb, mi nieta me informó sobre el trabajo excepcional que ha realizado con empresarios de comunidades desatendidas. Sus informes muestran una tasa de éxito del 89% en los acuerdos que ayudó a estructurar, significativamente, por encima del promedio nacional. La Luxury Commerce Equity Foundation se está expandiendo hacia un programa de tutoría empresarial. Me gustaría que considerara dirigir esta nueva división. No será un regreso al lujo que alguna vez conoció, pero será una oportunidad de multiplicar el impacto que ya está generando. Las personas cambian cuando eligen cambiar. Tú elegiste. Sinceramente, Henry Wallace. Marcus releyó el correo electrónico 5 veces, incapaz de creer que el hombre al que había ayudado a humillar le ofreciera no solo perdón, sino también tranquilidad. Le temblaban las manos mientras escribía la respuesta. Acepto. Y señor Wallace, gracias por ver algo en mí que yo mismo no vi. Mientras tanto, en un apartamento pequeño y barato en los suburbios, Victor Brennan veía en el noticiero local la ceremonia de premiación de la Empresa Socialmente Responsable del Año de Wallace Automotive. Sarah Chen aceptó el trofeo en nombre de toda la organización, y su discurso enfatizó que el cambio real comenzó con decisiones individuales para tratar a cada persona con dignidad. Víctor apagó la televisión, sin poder seguir mirando. 17 meses después de su despido, todavía no había encontrado un trabajo estable. Había intentado vender en otras áreas, bienes raíces, seguros e incluso autos usados, pero su reputación lo precedió. Una simple búsqueda en Google reveló docenas de artículos, publicaciones virales y comentarios de antiguos clientes que documentaban años de comportamiento arrogante. Su última entrevista terminó con el gerente diciendo: «Víctor, tu currículum es impresionante, pero cuando me pregunto si confiaría en usted para representar nuestra marca con integridad, honestamente, no puedo decir que sí». No solo había perdido un trabajo, sino también cualquier posibilidad de reconstruir su credibilidad en el único campo que conocía. La arrogancia de un momento, multiplicada por años de comportamiento similar, había destruido toda una carrera. Y a diferencia de Marcus, que aceptó la responsabilidad y cambió genuinamente, Víctor permaneció amargado, convencido de que era víctima de una corrección política exagerada. En una fría noche de octubre, exactamente 18 meses después de ese fatídico encuentro, Henry Wallace estaba sentado en su porche, con una manta sobre los hombros, mirando las estrellas. Amanda trajo té caliente y se sentó a su lado. «Abuelo, recibí informes finales de los 47 concesionarios.
La tasa de satisfacción del cliente aumentó un 61%, las denuncias por discriminación cayeron un 94%, y lo más impresionante es que las ventas a comunidades previamente filtradas aumentaron en un 340%. Henry asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en su rostro. 340%. En otras palabras, estábamos literalmente desperdiciando dinero junto con nuestra humanidad. Pero no se trata solo de dinero, ¿verdad?, preguntó Amanda, aunque ya sabía la respuesta. Nunca se trató del dinero, cariño. Se trataba de demostrar que el éxito y la decencia no son mutuamente excluyentes, que puedes construir un imperio sin destruir gente en el proceso. Esa verdadera excelencia no tiene color, edad o apariencia específica. Amanda tomó la mano arrugada de su abuelo. Papá estaría orgulloso. Tu padre, respondió Henry con la voz quebrada, siempre supo que el mayor lujo no son los autos que vendemos, sino la dignidad con la que tratamos a cada ser humano. Él construyó este negocio sobre esa base. Lo traje de vuelta cuando empezó a agrietarse. El mes siguiente, la historia de Wallace Automotive Group apareció en la portada de Harvard Business Review, cómo la dignidad se convirtió en la estrategia empresarial más rentable. El artículo detalla no solo la transformación financiera, sino también el enorme impacto social. 340 empleados promovidos desde dentro, el 89% de los cuales provenían de comunidades subrepresentadas. Docenas de otras empresas de lujo implementan programas similares, un cambio cultural que comienza a extenderse. Teresa Morales, esa mujer a la que Víctor había echado hace 18 meses, ahora trabajaba como consultora de diversidad para Wallace Automotive y utilizaba su experiencia para capacitar a los vendedores sobre los prejuicios inconscientes. Su hija, inspirada por la transformación que presenció, estaba estudiando derechos civiles en la universidad. Mamá, dijo la joven durante la cena, quiero trabajar en la creación de políticas que impidan que alguien sea tratado como te trataron a ti. Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. La mejor venganza, hija mía, es transformar tu dolor en un cambio que impida que otros sientan el mismo dolor. 2 años después del incidente inicial, Henry Wallace fue invitado a hablar en la Conferencia Nacional de Concesionarios de Lujo. La sala estaba llena. 500 ejecutivos, muchos de los cuales habían implementado cambios similares en sus propias empresas después de presenciar el éxito de Wallace Automotive. Cuando entré en ese concesionario hace 2 años, comenzó Henry con voz firme a pesar de su edad, llevando un abrigo andrajoso y un bastón. No solo me rechazaron, me ridiculizaron, me desestimaron y me trataron como algo menos que humano. Y esto no fue un fracaso aislado de un mal vendedor, fue el resultado de una cultura que normalizó la discriminación como eficiencia empresarial. El silencio en el salón era absoluto. Pero aquí está la verdad que lo cambió todo. Ese tratamiento no me costó absolutamente nada. No perdí dinero, no perdí el sueño, no perdí la dignidad. ¿Sabes quién perdió? El concesionario perdió $8,7 millones en ventas en 3 años al filtrar a clientes que no parecían rentables. Víctor Brennan perdió su carrera porque ser cruel eventualmente se convierte en su única reputación. Marcus Webb desperdició años promoviendo una cultura tóxica que no beneficiaba a nadie. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. La mayor venganza fue no despedirlos, exponerlos o humillarlos públicamente. La mayor venganza fue demostrar que tratarlos con más humanidad que a mí producía mejores resultados para todos. Marco H. Oge dirige un programa que ayudó a 340 empresarios de comunidades desatendidas a abrir negocios exitosos. Sarah Chen, una recepcionista que obtuvo un ascenso por un simple acto de bondad, ahora supervisa la transformación en toda nuestra red. Y nuestra empresa es más rentable que nunca, no a pesar de tratar a las personas con dignidad, sino precisamente gracias a ello. El aplauso que siguió no fue cortés ni formal, fue atronador, prolongado, cargado de reconocimiento de que algo fundamental había cambiado. Esa noche, mientras Henry se preparaba para ir a dormir, Amanda entró en la habitación con noticias. Abuelo, Víctor Brennan solicitó una reunión. Dice que quiere hablar sobre nuevos comienzos. Henry guardó silencio durante un largo momento. Programa para la próxima semana. Todo el mundo merece una oportunidad de lograr un cambio genuino. Si Marcus pudo encontrar la redención en el trabajo duro y la humildad, tal vez Víctor también pueda hacerlo. Pero esta vez tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. 3 años después del incidente que inició todo, Prestige Automotive Center
celebraba su aniversario de transformación. El evento reunió a empleados, clientes y socios comunitarios. Miguel Hernández, ahora subgerente, estaba capacitando a un nuevo vendedor, un joven refugiado sirio que hablaba inglés con un fuerte acento. «Recuerda, Amira», dijo suavemente, «cada persona que cruza esa puerta lleva una historia. Nuestro trabajo no es juzgar el capítulo que vemos, sino respetar todo el viaje». Sara miraba desde lejos, orgullosa. Esta era la cultura que Henry había restaurado. No solo políticas y capacitación, sino una auténtica transformación de valores que se transmitía naturalmente de persona a persona. Henry Wallace falleció pacíficamente a los 74 años, 3 años después de ese encuentro con el concesionario. Su funeral reunió a miles de personas, no solo familiares y ejecutivos, sino gente común y corriente cuyas vidas se le había tocado, vendedores a quienes se les dieron segundas oportunidades, clientes que fueron tratados con dignidad cuando otros los rechazaron, empresarios a quienes se les dieron oportunidades cuando todos los bancos las rechazaron. Marcus Webb estaba allí, de la mano de Marie, cuya panadería ahora tenía 3 ubicaciones y empleaba a 27 personas. Teresa Morales estaba allí con su hija, ahora abogada que trabaja en legislación contra la discriminación. Sarah Chen, ahora directora ejecutiva de Wallace Automotive Group, pronunció el panegírico. Henry Wallace me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en dignidades preservadas. Ese verdadero poder no está en aplastar a quienes te desprecian, sino en elevarlos a un nivel mejor. Que la mejor venganza por la crueldad no es pagar la crueldad, sino construir un mundo donde la crueldad se vuelva obsoleta, porque la bondad es simplemente más rentable, más eficiente, más humana. Su voz se quebró. Podría haber destruido a Víctor y a Marcus. Podría haber expuesto públicamente y arruinado vidas para vengarse, pero eligieron algo infinitamente más poderoso. Eligieron demostrar que su éxito no tenía por qué llegar a expensas de la dignidad de los demás. Y al hacerlo, cambió no solo una empresa sino toda una industria. Victor Brennan estaba al fondo de la sala, con las lágrimas fluyendo en silencio. Durante los últimos 2 años, mientras trabajaba en un centro comunitario enseñando a jóvenes en riesgo sobre el desarrollo profesional, finalmente entendió lo que Henry había tratado de enseñar. La humillación pública que sufrió no fue un castigo, fue la consecuencia natural de años de tratar a las personas como objetos desechables. Y la verdadera redención no provino de que Henry le ofreciera perdón, sino de que Víctor finalmente entendiera por qué lo necesitaba. Por la noche, cuando todos se fueron, Amanda se quedó sola frente a la tumba recién cerrada. Lo lograste, abuelo. Cambió miles de vidas. Demostró que la dignidad y el beneficio no son enemigos. Esa verdadera excelencia comienza con un respeto básico. Colocó una sola rosa blanca sobre la tumba. La mejor venganza, siempre dijiste, es no hacer sufrir a tus enemigos. Está haciendo algo tan extraordinario con tu dolor que transforma no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. No solo sobreviviste a la crueldad, la convertiste en combustible para la revolución. El legado de Henry Wallace no estaba en los 47 concesionarios, los miles de millones en activos o los titulares de los periódicos. Yo estaba entre las 127 personas ascendidas que nunca habrían tenido oportunidades. De los 2.847 clientes que fueron tratados con dignidad cuando esperaban desprecio. En los ejecutivos de otras empresas que cambiaron de política al ver que la humanidad era rentable. Toda la industria se vio obligada a afrontar verdades incómodas sobre cómo trataba realmente a las personas. Y en cada vida tocada, la lección quedó muy clara. La mejor venganza contra el prejuicio no es devolver odio por odio, sino construir algo tan hermoso y exitoso sobre una base de dignidad que haga que el propio prejuicio quede obsoleto. No porque se castigue a la gente mala, sino porque la gente los buenos demuestran que existe una mejor manera, y que esta mejor manera es más rentable, más sostenible y más humana en todos los sentidos. Años más tarde, cuando los estudiantes de negocios le preguntaron a Sarah Chen sobre el secreto del éxito de Wallace Automotive, ella siempre respondió lo mismo. Un hombre de 71 años con un abrigo andrajoso y un bastón de madera entró en un concesionario y lo trataron como basura. Podría haber tomado represalias con crueldad, pero decidió demostrar que el éxito basado en la dignidad es infinitamente más poderoso que el éxito basado en el desprecio. Y en esa elección, no solo cambió una empresa, sino que mostró a todo un país que la bondad no es debilidad,
es la estrategia de negocios más inteligente que existe. La historia de Henry Wallace se extendió mucho más allá de la industria automotriz. Hospitales, restaurantes, hoteles y bufetes de abogados comenzaron a preguntarse si ellos también estaban filtrando a las personas basándose en prejuicios disfrazados de eficiencia. Y en cada transformación surgió el mismo patrón. Tratar a las personas con dignidad no solo era moralmente correcto, sino que era absurdamente rentable. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te juzgaron por la apariencia, si alguna vez fuiste testigo de una injusticia y te preguntaste si el cambio es posible, suscríbete al canal, porque la lección que dejó Henry Wallace no es solo de venganza o justicia. Se trata del poder transformador de elegir, en cada momento de crueldad que presenciamos o experimentamos, no corresponder con más crueldad, sino construir algo tan extraordinario que obligue al mundo entero a evolucionar. La mejor venganza es no hacer sufrir a tus enemigos. Estás haciendo algo tan magnífico con tu dolor que tus enemigos no tienen más remedio que evolucionar contigo o quedarse atrás, irrelevantes, mientras construyes un futuro mejor para todos. Henry Wallace lo demostró, y su legado sigue demostrando cada día, en cada vida que toca, que la dignidad no es un lujo, es la base sobre la que se debe construir todo verdadero éxito. La mejor venganza es no destruir a quienes te humillaron. Está construyendo algo tan extraordinario que no tengan más opción que reconocer que subestimaron a la persona equivocada.